Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los próximos 22 y 23 de octubre, París se va a convertir en el epicentro de la literatura latinoamericana gracias a los encuentros que van a tener lugar en el Instituto Cervantes, con además Guatemala como país invitado. Nuestro invitado de hoy, el escritor y periodista guatemalteco Marlon Meza Teni, va a participar con una ponencia sobre el Premio Nobel Miguel Ángel Asturias y París, donde se encuentra su tumba. Con la leyenda Gran Lengua de Guatemala, unigénito de Tecunumán, descansan los restos del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, resguardados por una réplica de estela maya, además de flores y algunos mensajes para el Nobel guatemalteco. Dentro de las 44 hectáreas de este cementerio en París, Asturias es uno de los más visitados. Muy buenas tardes, Marlon. Hola, Bienvenido. Jordi. ¿Cómo estás? Bienvenido sobre todo a Radio Francia Internacional. Encantado de conocerte, Jordi. Encantado de estar aquí en RFI. Estábamos viendo las imágenes de la tumba de Miguel Ángel Asturias en el cementerio parisino de Père Lachaise. ¿Es cierto que te ocupas tú mismo de la tumba, la conservación de la tumba de Asturias? Es una promesa que yo le hice a la viuda. Yo conocí a su viuda, a Blanca Mora de Araujo. La ayudé a escribir sus memorias. Recién llegado yo a Francia, era una mujer que vivía muy sola. Y la acompañaba incluso al cementerio, pues, ¿verdad? Ella se pasaba horas hablando con Miguel Ángel Asturias, como que era impresionante verla, ¿ves? Porque le hablaba como que estuviera vivo y le contaba todos los problemas, le contaba problemas de familia, en fin, todo, pues, ¿verdad? Y yo le prometí durante esos 3 años en que yo la conocí, antes de que ella se fuera a Palma de Mallorca, que pues cuando ella ya no estuviera, yo me ocuparía de velar porque esa tumba tuviera flores, que estuviera limpia y que estuviera correctamente pues presentable, ¿verdad? Además es una tumba monumental que dice mucho de su trabajo, ¿no? Claro, hay una estela maya ahí, bueno, la estela es la estela de un guerrero, no es muy pacífico pues el asunto, pero sí es una tumba monumental. Aparte está muy cerca de la de Chopin, pues. Entonces te imaginas, Jordi, hay 3,5 millones de visitantes al año que van a ver las sepulturas de Père Lachaise, y obviamente todos buscan la de Chopin, y sistemáticamente cuando van a buscar la de Chopin caen sobre la de Miguel Ángel Asturias, que es lo que estábamos viendo en las imágenes, ¿verdad? Algunos van a ver a Jim Morrison, ¿eh? Y el Jim Morrison también. Son las dos más visitadas. Son 3, son Oscar Wilde, Chopin, Jim Morrison, y obviamente quienes van a ver a Chopin caen sobre la tumba de Miguel Ángel Asturias. Pues. Por supuesto. ¿Qué representa la figura de Miguel Ángel Asturias para un guatemalteco y escritor como tú? Es un premio Nobel, ¿ves? Es uno de los... En Guatemala, digamos que es la representación más grande del escritor. Para mí también está Enrique Gómez Carrillo, que también está enterrado en el cementerio Père Lachaise, ¿verdad? Pero sobre todo es el trabajo, su acercamiento, esa visión, cosmovisión que él tenía con la literatura, que fue muy influenciada también por su trato con el indígena, ¿verdad? Muchos han tratado a Miguel Ángel Asturias de racista, pero eso fue completamente una tontería a causa de una tesis que él hizo, pero que después él mismo explicó, ¿verdad? Su primera estancia en París transcurrió en la década de los 20, esos famosos años locos. Era una verdadera locura, ¿no? El París de los años 20. Eso fue determinante en la literatura de Asturias, ¿ves? Porque estamos entre las dos guerras, ¿verdad? Entonces esa década no solo va a ser formidable por todo lo que sucedió aquí, pues, sino que es la época en que Asturias va a encontrarse con el movimiento surrealista. Y es el movimiento surrealista el que va a influenciar toda su literatura, ¿me entendés? Para que de ahí van a hacer lo que se llama un poquito el realismo mágico, ¿verdad? Ese realismo mágico que ya se había dado un poco con Gustave Pietri, que continúa con Miguel Ángel Asturias, ¿ves? Porque es en París que él va a escribir sus leyendas de Guatemala. Es en París que él va a escribir durante esa década de 1923 a 1933 El Señor Presidente. Y es en la misma época en la que... Él tiene 3 facetas, Jordi. Vamos a decir, un poco etnólogo, porque va a traducir la versión del Popol Vuh,
que es el libro sagrado de los mayas, que había sido traducida del quiché al francés directamente, y es Georges Reynaud, el profesor, el que le pide a Asturias de traducirla del francés al español. Entonces está esa faceta un poquito etnológica, precolombina. Va a estar su faceta de cronista, porque va a ser periodista para el periódico El Imparcial de Guatemala, y aparte su faceta literaria, poética, porque es aquí donde va a crear las dos obras principales, que son Leyendas de Guatemala y El Señor Presidente. Y además, en aquellos años locos tenía poco más de 20 años, ¿no? Tenía 23 años, el 24. Él había nacido en 1899, ¿ves? Qué maravilla, ¿no? El exilio en Europa de Asturias se debió en parte a la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, a quien dedicó precisamente la novela de que nos hablabas, El Señor Presidente, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué vino a Europa? Ya se había terminado. La dictadura de Cabrera terminó en 1920, pero él había participado en el movimiento juvenil que había derrocado a Estrada Cabrera, pues. Entonces, inicialmente él había ido a Londres, y en Londres no sé por qué se da cuenta que no es ahí el lugar en donde él quiere estar, y entonces es que se viene a París, ¿ves? Y en París va a estudiar antropología y mitología indígena. Exacto. Aprendió quizás más aquí en París que en Guatemala. Exacto, ¿no? Se va a inscribir en la Sorbona, y es ahí donde conoce a Georges Reynaud. Y eso que le dice vous êtes maya, porque Georges Reynaud ha estudiado a los mayas, ¿ves? Pero nunca ha visto a un maya. Y entonces dice Asturias que él estaba sentado en su escritorio, en la Sorbona, y Georges Reynaud no dejaba de verlo. Entonces él se sorprendió, incluso sacó su boletín de que había pagado porque pensó, pero Georges Reynaud no dejaba de verlo, y cuando se terminó la clase se acercó y le dijo, vous êtes maya, usted es maya. ¿Ves? Típicamente. Tenía un perfil típicamente maya, ¿no? Esos estudios de antropología van a marcar no solo su obra, sino la literatura latinoamericana, ¿no? Totalmente porque... Pero es lo que te decía, George, yo creo que es su encuentro con el surrealismo lo que va a crear una visión un poco mágica, porque cuando Paul Valéry, que le va a escribir el prefacio de sus Leyendas de Guatemala, lo ve estudiar aquí, le dice que se vaya. Le dice no se quede aquí porque el cartesianismo francés que nosotros tenemos va a afectar muchísimo su escritura. Entonces regrésese a Guatemala, porque usted tiene una visión completamente diferente que puede ser afectada por la manera de pensar de los franceses. Y va a regresar a Guatemala y va a tener cargos políticos incluso. Va a regresar a Guatemala, y esto es curioso, Jordi, porque fíjate, los años, la década que estuvo en Francia va a ser muy fructífera, y cuando regresa a Guatemala va a pasar 11 años sin escribir. Pasa 11 años escribiendo poemas, arma un programa que se llama el Diario del Aire, y bueno, pero cae en la dictadura de Jorge Ubico, que es uno de los más grandes dictadores que ha tenido Guatemala, ¿ves? Entonces no son muy fructíferos. Después va a tener cargos no políticos, sino diplomáticos. Va a ser... Precisamente en el 67 Asturias es galardonado con el Premio Nobel por sus logros literarios vivos y fuertemente arraigados en los rasgos nacionales y tradiciones de los pueblos indígenas. Pero no solo de Guatemala, de América Latina. De América Latina, sí. Y tuvo una influencia en todo el continente. Tuvo una influencia en todo el continente, claro. La población indígena en Guatemala es de más de 60%, ¿ves? Si tomas en cuenta la población indígena en los pueblos, en los países latinoamericanos, es enorme. En Bolivia, lo mismo. Perú, Ecuador. Entonces, obviamente, la literatura de Asturias estaba muy influenciada por todo el movimiento indígena, ¿ves? Por supuesto. ¿Qué parte de culpa tiene Miguel Ángel Asturias en que Marlon Mezzatenny viva aquí en París? ¿Qué influyó el saber que su tumba estaba aquí? No, ninguna tiene. No, yo vine aquí a Francia por una gran casualidad, Jordi. Yo estudiaba arquitectura, ¿te lo puedo contar o no? Yo estudiaba arquitectura. Era una época muy violenta en Guatemala, una época de dictadura terrible en los años 80, y yo no sabía qué iba a hacer. Un día iba yo a la facultad, pero me pasaba más el tiempo leyendo que otra cosa, y entonces asesinan a 9 estudiantes en un bus en el que yo debía ir,
y ese día yo no iba. Entonces, a partir de ahí me doy cuenta que yo ya no quiero volver a la universidad, pues, ¿verdad? Entonces me inscribo en el Conservatorio de Música, porque yo lo que quería era ser músico, pues, ser pianista. Y ahí va a suceder una cosa muy, muy rápida. Primero, bueno, me enamoro de la música, me doy cuenta que ese es el lugar en el que yo quiero estar. Conozco a una chica formidable que siempre va a tener un olfato para todas las cosas que yo hago. A los 2 años de estar ahí, yo apenas sabía leer la música, pues apenas estaba empezando convocan a un concurso nacional de piano. Y ella me dice, yo pienso que tú lo puedes ganar. Le digo yo, pero no es imposible, pues yo no apenas sé leer la música. Y esto es algo que yo cuento muy poco, fíjate, Jordi, es que, bueno, ella me inscribió a contravoluntad y cuando ya estaba yo inscrito me dio para participar en el concurso. Lo que yo no cuento mucho es que yo casi no sabía leer la música, que yo aprendí el concierto para piano y orquesta oyendo de esos cassettes que habían en la época, ¿me entendés? Una radiograbadora, y me aprendí las partes de orquesta y las partes de piano. Y resulté ganando el concurso y fue así como resulto yo con una beca para Francia, ¿ves? Hay que decir que Pavarotti tampoco sabía leer música y hizo un carrerón como cantante increíble, ¿no? O sea, no es imprescindible. Has publicado muchos libros. Uno de los últimos es Coreografía de un desencanto o del desencanto. ¿Qué es ese desencanto? ¿Es el tuyo, quizás? ¡Qué pregunta, Jordi! Mira, es curioso porque es la primera vez que me hacen esa pregunta así. Ese libro yo lo escribí después de una historia de amor fatal, pues, ¿verdad? Entonces fue un amigo periodista que me dijo, incluso yo creo que deberías de ponerte a escribir un libro, ¿verdad? Porque eso te va a levantar un poco el ánimo. Entonces, lo mismo, había un concurso de cuentos y el hecho de que hubiera un concurso de cuentos, yo no soy muy de concursos, ¿ves? Y cuando me meto he tenido la suerte de ganar un par, ¿ves? Así que escribí ese libro de cuentos que terminó ganando el premio BAM Letras en la época, pero ese mismo libro explotó el premio porque lo querían censurar. Querían censurar el libro porque decían que tenía mucho sexo, en fin, una de tonterías que habían dicho, pues, ¿verdad? El jurado se opuso y entonces el banco, que era el organizador, pagó el premio, editaron el libro, pero dijeron, aquí se acaba el premio. Y entonces digamos, vamos a decir que ese libro es un libro afortunado, pues porque me sirvió a mí para salir adelante, para darle vuelta a página una historia de amor. Nunca escribí sobre la chica, pues porque no quería escribir sobre ella, sino escribí sobre otras cosas. Y bueno, el libro está ahí, pues se ha vendido. Incluso el hecho de censurar un libro lo hacen que se venda más, pues, ¿verdad? Por supuesto. Coreografías del desencanto, que estábamos viendo en la portada, me decías que tú has hecho el dibujo de portada. Sí, yo hice La cigüeña, porque yo estaba ilustrando otro cuento mío que se llama Cigüeñas, y entonces me pareció que podía ser una portada bastante significativa de una cigüeña. En Guatemala tenemos la leyenda de que son las cigüeñas, no sé si en España llevan los niños de Por París supuesto. Entonces había una historia, ¿me entendés? Porque ese libro está dividido en 3 partes. Una parte que se desarrolla en Barcelona, que es uno de los lugares que yo más amo en el mundo, París y Guatemala, pues. Entonces era una serie de viajes transatlánticos lo que yo narraba en ese libro, Coreografía del desencanto. ¿Todavía se dice que los niños vienen de París? Creen todavía muchos. Bueno, a mí me decían que venían de Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué supone para ti participar, Marlon, en los próximos encuentros de literatura latinoamericana? Yo encantado. Y sobre todo Guatemala como país homenajeado. Encantado, Jordi, porque este año además el presidente de Guatemala lo declaró como el año Miguel Ángel Asturias. Entonces, esto que ya había sido un poquito organizado, coincide, ¿me entendés?, con esta celebración que se va a hacer en Guatemala sobre el año Miguel Ángel Asturias, ¿ves? Con los 50 años de la muerte, la familia de Miguel Ángel Asturias quiere repatriar los restos a Guatemala. ¿Es posible eso? Jordi, para mí no. Miguel Ángel Asturias siempre quiso ser enterrado aquí. Si tú lees los diarios de la época, cuando lees Le Monde, lees las tesis y todo, se anuncia, dice, el día de hoy murió Miguel Ángel Asturias en París y fue enterrado en Père Lachaise como fue su voluntad.
Entonces, a mí me parece que eso no... Yo creo que la familia, en fin, son asuntos de ellos, ¿verdad? Prácticamente. Pero debería de considerar que cuando se es Miguel Ángel Asturias, que te han dado un lugar en el cementerio Père Lachaise, en el cementerio de celebridades, al lado de Chopin, en donde los únicos 2 escritores latinoamericanos que hay enterrados ahí son 2 guatemaltecos. Asturias le pertenece al mundo, ¿me entiendes? No le pertenece y a Guatemala, pues, ¿verdad? Llevárselo a Guatemala porque ahora tenemos un gobierno democrático con un gran personaje, pues, que es el presidente Arévalo, un humanista, un sociólogo progresista. Yo creo que hay que dejar las cosas en su lugar. La política de un lado y lo que es arte y cultura del otro, pues, ¿verdad? Porque, como te decía hace un rato, ¿verdad?, el cementerio de Père Lachaise lo visitan 3,5 millones de personas al día, pues, ¿verdad? Al mes, perdón. Al mes, Y van, los que van a ver a la tumba de Chopin, que es una de las más vistas, caen inmediatamente, como vimos en la sepultura de Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? En fin, ya lo saben, si tienen la oportunidad de visitar París, no se pierdan la tumba de Miguel Ángel Asturias, que todavía está ahí, esperemos que por mucho tiempo. Y tienen una cita también en los 22 y 23 de octubre en el Instituto Cervantes de París para los encuentros de literatura hispanoamericana, en los que Guatemala será el país homenajeado. Muchísimas gracias, Marlon Bezzateni, por estar con nosotros. Lorri, gracias. Permítanme que también dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Kedir, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta Patagonia, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.